Que se ¿Que pueden tienen un grupo sintetizar. carboxilo? ¿Que tienen qué? Un grupo carboxilo. Tienen un grupo carboxilo, ¿qué más? Que se pueden sintetizar a partir de micromoléculas. Se pueden sintetizar a partir no de micromoléculas, en realidad de macromoléculas. Serían de moléculas que tengan carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Qué más? Tiene un grupo carboxilo, ¿qué otra cosa tiene? Que en algunos casos tiene azufre. Bien, ¿qué más? Que tienen forma de IL, ¿Tienen y forma excepto de qué? los, bueno, este puso que todos que tienen forma de IL, pero los que no son los que se incorporan a los organismos a sus proteínas, y entonces tienen forma L. Pero no entendí eso de IL. ¿Qué es IL? No, D Ajá. y L, así nos lo puso. Ok, pueden tener una forma D o L. Es que no entendía lo Exacto. que me decías. Ok, bien. Pero aquí hablamos también que había unos que estaban incorporados en nuestras proteínas, que son ¿cuáles, Claudia? Los L. Los L. ¿Qué más platicamos? Ya me Del dijeron que... carbono alfa. Exacto, tiene un carbono alfa. Y el carbono alfa quiere decir que... Es un carbono quiral. Ajá. Y entonces aquí platicamos que había un aminoácido que estrictamente hablando no lo tiene. Y como no lo tiene, no puede tener formas D y L. ¿Quién es? La glicina. Muy bien, la glicina. También alcanzamos a platicar de que los aminoácidos están considerados compuestos anfóteros, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que son ácidos y bases. Bueno, actúan como. Exacto, pueden actuar tanto como ácidos y como bases. Obviamente actúan como ácidos débiles, no es que actúen como ácidos fuertes. Y esto es gracias a la capacidad que tienen de donar y recibir protones. Pero esto lo hace específicamente ya sea el grupo carboxilo o el grupo amino. Entonces, en el caso del grupo carboxilo, lo que hace es que puede donar protones y el grupo amino puede recibir protones. Y entonces, como bien lo mencionó su compañera, pueden actuar como ácidos o como bases. Entonces, si el pH es alcalino, los aminoácidos actuarán como ácidos, ácidos débiles. Si el pH es ácido, los aminoácidos actuarán como bases. Esta característica es importante porque quiere decir que en ciertos intervalos de pH pueden actuar como buffers. Me imagino que ya lo han visto en química analítica cuando trabajan con buffers, que los buffers me sirven para amortiguar el pH, para evitar cambios tan bruscos de pH. Entonces, eso también lo logran hacer los aminoácidos. Pero, repito, son ácidos débiles, sí. Eso quiere decir que no es que sea tan poderoso su capacidad amortiguadora, pero tienen capacidad amortiguadora al final de cuentas. Otro punto importante es su punto isoeléctrico. Acuérdense que el punto isoeléctrico es aquel en el que tanto la concentración aniónica como la concentración catiónica va a ser igual. Como la concentración aniónica y catiónica, es decir, la positiva y la negativa, va a ser igual, entonces ahí la carga se neutraliza.
Por lo tanto, se dice que la carga neta de la molécula es 0. Esto se los menciono porque muchas veces cuando ustedes ven una estructura del aminoácido así y ven una carga positiva acá y una carga negativa acá, hablando del grupo carboxilo y grupo amino del carbono alfa, piensan que ese no puede ser su punto isoeléctrico porque hay una carga acá y otra carga acá. Pero recuerden que estamos hablando de una carga neta. Entonces, si tenemos una carga positiva y una carga negativa, se van a neutralizar y la carga de la molécula es 0. Cuando la carga de la molécula es 0, se dice que se encuentra en un estado de Switterion, en el caso de los aminoácidos. En términos prácticos, estamos diciendo que cuando el aminoácido lo estamos viendo en este estado, entonces estamos en su punto isoeléctrico. Y entonces en esta parte de los puntos isoeléctricos sirven para calcular también pKs, que nosotros en términos del temario que tenemos de la materia no viene todo lo de cálculo de pKs porque eso generalmente lo llegan a hacer en las analíticas o lo llegan a hacer en bioquímica 2. Y entonces estos cálculos de pKs pues, nos sirve para saber en qué momento los aminoácidos van a actuar como ácidos y en qué momento como bases. Si van a anotar algo, es momento de que lo anoten, porque voy a cambiar la diapositiva. Miss dijo que el momento isoeléctrico era cuando estaba en 0, ¿verdad? Sí, la carga neta es 0. ¿Ya le puedo cambiar, muchachos? No, Miss, ya casi. Ok. Antes de que le cambie, para que de una vez lo anoten aquí. De la misma forma, cuando estamos en el punto isoeléctrico o en su estado de Switterion, la solubilidad de los aminoácidos es mínima. Ahora sí, ¿ya le puedo cambiar, chicos? Y a mí. Ok. Ahora vamos a empezar a ver la clasificación de los aminoácidos de acuerdo a su cadena R.
Una vez que terminemos de ver todos los aminoácidos clasificados con esta propiedad, vamos a ver una tablita en donde tienen otro tipo de clasificaciones, porque los aminoácidos los podemos clasificar en esenciales o no esenciales, en ácidos, en básicos, en hidrofóbicos y cosas así. Entonces, ahorita vamos a verla de la forma más sencilla. La forma más fácil de que nosotros podemos irlos clasificando es con las características que el grupo R o la cadena R va a tener. Y tal vez eso nos ayuda a ir visualizando el por qué de pronto ya no los clasifican en hidrofóbicos o en cargados, no cargados y cosas así. Porque pues así vamos viendo lo importante que son las cadenas. ¿Por qué lo importante son las cadenas? Porque toda la parte de abajo, si ustedes observan con detenimiento, toda esta parte de abajo, que es en donde tenemos el carbono alfa, el grupo carboxilo y el grupo amino, todo esto va a ser idéntico en todos los aminoácidos. Entonces, quien cambia son las cadenas R. Vamos a comenzar con los aminoácidos de cadenas laterales alifáticas. Los aminoácidos con cadenas laterales alifáticas se conocen como aminoácidos alifáticos. Entonces, acuérdense en sus clases de química orgánica, pues hablábamos de alifáticos, simplemente es una cadena lineal, ¿no? No vamos a tener anillos. Entonces, estos aminoácidos alifáticos se van a caracterizar porque son hidrofóbicos, excepto alguien. Aquí le voy a poner un asterisco. Entonces, le voy a poner son hidrofóbicos. ¿Por qué van a ser hidrofóbicos? Porque esta característica se la va a estar dando su cadena. Entonces, si ustedes se fijan en la cadena y tratan de ir recordando e ir relacionando lo que ya hemos visto hasta el día de hoy en todo el curso, hemos platicado que cuando encontramos una cadena hidrocarbonada, esta cadena hidrocarbonada no es soluble en agua. Entonces vean la cadena que tienen estos. Vamos a tener carbonos, tenemos hidrógenos, entonces eso hace que toda esa zona sea hidrofóbica. Por lo tanto, vamos a tener aminoácidos hidrofóbicos, sí, pero también lo que es cierto es que van a tener diferentes grados de hidrofobicidad. Y ustedes ya saben también que en las cadenas hidrocarbonadas, entre más largas sean, más hidrofóbicos son. Entonces, si nosotros checamos esos 4 aminoácidos que marqué con la flechita, que sería la alanina, la valina, leucina e isoleucina, ¿cuál de estos 4 parecería ser más hidrofóbico y cuál parecería ser menos hidrofóbico entre esos 4? ¿La glicina sería la menos? Enfócate únicamente en los que les puse flecha. La glicina ahí déjala de lado, por eso puse un asterisco. La leucina es la más hidrocarburada. Pero, ¿cuál es la más hidrofóbica? ¿Cuál considerarían más hidrofóbico ustedes de esos 4? Está bien lo que me dijiste, pero háblalo en términos de hidrofobicidad. Miss, ¿puede ser la isoleucina porque tiene las cadenas más largas? Entonces, de esos, la isoleucina es de los más hidrofóbicos entre esos 4. La leucina también ahí se va. Pero vamos a tener que ese grado de hidrofobicidad va a ir disminuyendo. Entonces, para no hacernos tantas bolas, podemos ver entre los más hidrofóbicos y los menos hidrofóbicos. El menos hidrofóbico entre esos 4 sería la alanina, porque vean que solamente tiene un grupo metilo.
Entonces, pues en realidad es una cadena chiquititita, o sea, solamente es un carbono. Eso hace que entre esos 4, él sea el menos hidrofóbico de todos ellos. Entonces, si hablamos de hidrofobicidad, van así. Estamos con los más hidrofóbicos a la derecha y el menos hidrofóbico a la izquierda, que sería la alanina. Ahora, en la glicina les puse un asterisco. ¿Por qué? Porque la glicina es hidrofílica. Ay, excepto la glicina. La glicina es hidrofílica. ¿Por qué va a ser hidrofílica? Porque no tiene una cadena R. Aún así, pues está dentro de los aminoácidos alifáticos y lo que le da esa solubilidad en agua es toda la parte de abajo en donde tenemos al carbono, alfa. Entonces, todo lo que está unido al carbono alfa, mi grupo carboxilo, mi grupo amino, toda esta región es hidrofílica. Entonces, si no tiene una cadena alifática, no tiene algo que lo haga hidrofóbico, entonces hace que pues, sea totalmente soluble en agua. Por lo tanto, la glicina es hidrofílica. Si van a hacer anotaciones, vayan haciéndolas. Miss, ¿me puede repetir por qué dijo que era hidrofílica? Porque no tiene una cadena R. Y entonces la parte en donde estamos ubicando el carbono alfa, que tiene unidad al grupo carboxilo y al grupo amino, esa parte es hidrofílica. Entonces ya no tiene una cadena que la haga hidrofóbica, como lo es el resto de los aminoácidos que estás viendo en pantalla. Gracias. De nada. ¿Puedo cambiarle ya, chicos? Ya, mi. Ahora vámonos con los aminoácidos que tienen cadenas laterales que van a contener o grupos hidroxilos o azufre. Y entonces en este grupo tenemos a la serina, que si se fijan ahí tiene un grupo hidroxilo, a la cisteína, que tiene un azufre, a la treonina, que tiene un grupo hidroxilo, y a la metionina, que tiene azufre. Si no lo vemos, aquí vamos a irlo marcando. Aquí tenemos el grupo hidroxilo de la serina, tenemos el azufre de la cisteína, el hidroxilo de la treonina y el azufre de la metionina. Ahora, en este caso, todos estos aminoácidos que están viendo en pantalla son hidrofílicos, excepto uno. Entonces, con los conocimientos que ya traen ustedes de química,
Vean las estructuras. Acuérdense que la hidrofobicidad se la estaría dando la cadena R. ¿Cuál o cuáles de ellos los van a considerar hidrofóbicos? ¿O cuáles hidrofílicos? ¿Y por qué? La cisteína y la metionina, porque no tienen ningún oxígeno. La cisteína y la metionina porque no tienen ningún oxígeno. Ah, ahí son hidrofóbicas. Son hidrofóbicos. Vamos a ver algo. Vamos bien, solo ahí tenemos uno mal. Los hidrofóbicos únicamente es la metionina. Está bien el razonamiento que utilizaste, pero aquí hay algo que cambia. El azufre es un elemento muy electronegativo. Entonces, acuérdense que cuando tenemos elementos muy electronegativos que están unidos con un hidrógeno, hace que esa parte pueda formar puentes de hidrógeno. Entonces, si ustedes ven, si nos vamos a esta parte de aquí de la serina, que dijimos que toda esa parte es igual en todos los aminoácidos, de este lado es hidrofílico y de este lado es hidrofílico. ¿Qué le está dando esa capacidad de ser soluble en agua? Que tenemos un nitrógeno que es muy electronegativo unidos a hidrógeno, que no lo son. Entonces ahí tenemos como una disparidad en cuanto a cargas y se logran formar puentes de hidrógeno. Lo mismo sucede con el azufre de la cisteína. El azufre solo va a estar unido a un carbono y a un hidrógeno. Entonces, el azufre es muy electronegativo. Al estar unido con el hidrógeno, le permite formar puentes de hidrógeno y evidentemente pues lo va a formar con el agua. Entonces, la cisteína es hidrofílica, pero la metionina no, justo por el razonamiento que nos dijo su compañera. Pero ¿cuál es la diferencia si ambas tienen azufre? La unión que tiene el azufre. El azufre, en el caso de la metionina, está unido a dos carbonos. Y entonces, el carbono y el azufre tienen electronegatividades pues muy cercanas. Esto hace que no haya desigualdad en cuanto a las cargas y entonces no pueden formar puentes de hidrógeno. Así es que, de los aminoácidos con cadenas laterales que contienen un grupo hidroxilo o azufre, la metionina va a ser hidrofóbica y los otros tres son hidrofílicos. Y bueno, aquí está como de más adentrarnos por qué la serina y la tronina van a ser hidrofílicos. O sea, ya tiene un grupo hidroxilo. El hidroxilo le permite ser soluble en agua. Ahora vamos a tener otro dato importante. Debido a la posibilidad... Dijo que el azufre de la metionina está ¿qué? Está unido a dos carbonos, los cuales el carbono y el azufre tienen electronegatividad muy parecida o cercana. Y entonces eso hace que no se formen puentes de hidrógeno. Es decir, el azufre está ocupado con los dos carbonos. ¿Qué cosa tenemos importante de la cisteína? Vamos a regresar a esa misma observación que hicimos. Aquí tenemos el azufre unido a un hidrógeno, acá no. El azufre está, sus dos enlaces están ocupados con un carbono. Y entonces esto, aparte de darle la característica de hidrofílico, también lo que va a generar es que la cisteína pueda oxidarse.
Entonces, la oxidación de la cisteína va a generar puentes disulfuro. Y una vez que la cisteína forma un puente disulfuro, lo va a formar con otro aminoácido. Cuando lleguemos a estructura terciaria, vamos a irlos viendo. Cuando se forman estos puentes disulfuro, la cisteína cambia y ya no se llama cisteína, se llama cistina. Entonces, si yo pregunto, ¿la oxidación de la cisteína genera una molécula llamada? Cistina. Bien, cistina. Perfecto, cistina. Ahora, ojo, cuando yo pregunte aminoácidos con azufre, no me vayan a decir que cistina y a fuerza quieren que les ponga bien cistina porque tiene un azufre, porque la cistina no es un aminoácido como tal. Es una molécula que se generó al formar un puente disulfuro, la cisteína, con otro aminoácido. Entonces, los aminoácidos que tienen azufre es cisteína y metionina. Y esta diapositiva nos va a ayudar a recordar lo que hicimos en la clase de ayer. Si se acuerdan, hicimos 2 pruebas. De esas 2 pruebas, ¿cuál fue en la que evidenciamos a estos 2 aminoácidos? ¿La de los anillos? No. ¿La del precipitado negro? Exacto, la del precipitado negro. ¿Se acuerdan cómo hicimos esa? Sí, Miss. A ver, cuéntenme. Le agregamos hidróxido de sodio al 20%. Ok, hasta ahí vamos bien. Le pusimos hidróxido de sodio al 20%. ¿Para qué le pusimos hidróxido de sodio? Para cambiar el pH. Sí, pero ¿qué pasó ahí? ¿Hubo una hidrólisis qué? ¿Era la de Esther? No. Si hicimos una hidrólisis con hidróxido de sodio, se llama hidrólisis ¿qué? Si yo hago una hidrólisis con ácido sulfúrico, es una hidrólisis ácida. Si hago una hidrólisis con hidróxido de sodio, ¿es una qué? Hidrólisis alcalina. Exacto. Hicimos una hidrólisis alcalina. Y entonces, ahí lo que hicimos fue liberar el azufre de la cisteína. Y posteriormente le pusimos acetato de plomo. Cuando le pusimos el acetato de plomo, ¿qué se formó? ¿Sulfato de plomo? ¿Sulfato? ¿Sulfuro de plomo? Sulfuro de plomo, bien. Y entonces yo les dije, sí, de cierta forma podríamos lograrlo con la metionina, pero es más complicado. ¿Por qué? Porque es más fácil que reaccione el azufre de la cisteína. Ya vimos que, pues porque está en un extremo, porque está unido con un hidrógeno, por las diferencias de electronegatividades
Y entonces eso lo facilita. Con la metionina, pues necesitamos mucho más energía para romperlo, para liberar ese azufre. Puede llegarse a romper en algún momento, que algunas metioninas sí se logren, pero no todas. Entonces, la prueba evidentemente nos dirá quiénes son los aminoácidos azufrados, pero en su mayoría quien estaría participando es la cisteína. Y entonces ahí nosotros dijimos que dependiendo de la concentración que hubiera de estos aminoácidos, sería la intensidad. Podríamos verlo desde gris hasta negro. Y entonces ustedes lo vieron completamente negro. Entonces ya sabrán que hay bastante cisteína en la clara de huevo. ¿Ok? Ahora vamos a seguirnos con... ¿Van a hacer alguna anotación? ¿O ya me sigo? Guante, profe. Ok. Avísenme, porque si no yo me sigo de largo. Ah, no, pero la siguiente. ¿Ya la puedo cambiar? Ahí Sí, está. profe. Ah, ok, perfecto. Ahora, vamos a hablar de los aminoácidos cíclicos. Pero fíjense aquí, vamos a hacer una diferencia entre aminoácidos cíclicos y aminoácidos aromáticos. Porque ustedes podrían decir, bueno, es que los aromáticos también son cíclicos. Sí, pero los aromáticos tienen dobles enlaces, sufren resonancia. Entonces, vamos a clasificar o vamos a separar en cuanto a los cíclicos que no tienen dobles enlaces y a los que sí lo tienen, y a los que sí los tienen se van a llamar aromáticos. Entonces, entre los aminoácidos cíclicos que existen en las proteínas son la prolina. La prolina es el único considerado como cíclico. Y si ustedes se fijan, en ese anillo participa el grupo amino alfa. Este grupo amino que están viendo aquí, en todos los aminoácidos, pues está ahí el solito. Él aquí está participando. Ahora, esto hace que a la prolina en realidad se le conozca como un iminoácido. Y otra característica que hace que se modifique esta formación del anillo es la solubilidad. Si ustedes se acuerdan, yo les dije que la solubilidad nos lo estaba dando esta región de aquí abajo, en donde tenemos el grupo carboxilo y el grupo amino. Pero aquí ya no tenemos un grupo amino, tenemos un grupo imino. Entonces, el grupo imino no es soluble en agua. Por lo tanto, la prolina es hidrofóbica. ¿Dijo que no era hidrofóbica? Es hidrofóbica. Y a su anillo se le llama anillo de pirrolidina.
Y de la prolina se tienen que acordar mucho en la estructura secundaria de las proteínas. Aquí solo les voy a poner qué hace, pero cuando empecemos a ver estructura voy a explicar cómo lo hace. Pero se dice que la prolina rompe estructuras secundarias de las proteínas. Y ahora sí vamos a entrar con los aminoácidos que son considerados aromáticos. Y ojo, no se van a llamar aromáticos porque huelan. Se llaman aromáticos por el tipo de anillo que traen. Entonces, el anillo que tienen es un anillo que contiene dobles enlaces, pero no solo eso. O sea, no solo es que vaya a tener un doble enlace, sino que estos dobles enlaces son resonantes. Si ustedes se acuerdan, los dobles enlaces resonantes son aquellos que pueden ir cambiando de posición. Y finalmente los podemos pintar así. Entonces, de los aminoácidos aromáticos que forman parte de las proteínas son fenilalanina, tirosina y triptófano. ¿Dijo que ellas forman parte de qué, maestra? De los aminoácidos aromáticos, la fenilalanina, la tirosina y el triptófano. Ahora bien, vean de nuevo las estructuras de los aminoácidos y díganme cuáles de ellos serían hidrofóbicos y cuáles serían hidrofílicos. Vean la cadena R. ¿Quiénes serían hidrofílicos y quiénes serían hidrofóbicos? El hidrofílico sería la tirosina, ¿no? Bien. Entonces, ¿el triptófano también contaría? ¿No? Ah, no. no, solamente la tirosina es hidrofílico. El triptófano
No es tan hidrofóbico como lo sería la fenilalanina, pero es hidrofóbico. Lo que le ayuda un poquitito es esta región de aquí, pero no es suficiente. Debido al anillo que tiene acá, a esta parte de acá, esto es hidrofóbico. Entonces, si queremos hablar en cuanto a quién es más hidrofóbico que el otro, pues la fenilalanina es más hidrofóbica que el triptófano. Pero es considerado hidrofóbico. Entonces aquí la tirosina es hidrofílico y triptófano hidrofóbico y fenilalanina hidrofóbico. Muy bien. Ahora, otra característica importante de los aminoácidos aromáticos es la capacidad de absorción de luz. Entonces, ¿por qué pueden absorber luz? Esto es debido a su anillo. Entonces, el anillo es lo que le da esta característica. Y por lo tanto, si nosotros lo vemos en un espectrofotómetro, en el V cercano, en la región del espectro de V cercano, nosotros podemos hacer que se exciten los electrones y verlo. Y eso quiere decir que nosotros en un espectro a 280 nanómetros, que está cerca del espectro de V cercano, podemos evidenciar. Y entonces, esta es una propiedad que nos ayuda a la cuantificación de proteínas. Obviamente no es una cuantificación tan exacta, porque nosotros lo que vamos a ir viendo es pues la abundancia de aminoácidos aromáticos, pero pues se ha utilizado como un estándar, un estándar para poder cuantificar. Es muy raro, muy raro, casi imposible que una proteína no tenga aminoácidos aromáticos. Generalmente los tiene. Entonces, por eso no corremos riesgo de que en una muestra que verdaderamente tenga proteína, yo no la logre ver porque no tiene aminoácidos aromáticos, porque es muy raro. Generalmente quienes no llegan a tener aminoácidos aromáticos son péptidos pequeñitos. Y péptidos pequeñitos me refiero a un tripéptido, a un dipéptido, es decir, nada más la unión de 2 aminoácidos, 3 aminoácidos, pero pues eso no es una proteína. Y para péptidos, pues hay otras formas de cuantificarlos, que los vamos a ver hasta el final de que terminamos la unidad de proteínas. Pero esto sí lo podemos ir adelantando, ¿no? Que debido a la presencia del anillo, puede haber una absorción de luz a 280 nanómetros y eso nos ayuda a cuantificar proteínas. ¿Ya lo notaron, chicos? ¿Ya puedo cambiarle?
¿Ya le puedo cambiar, muchachos? Ya, maestra. Y vamos a llegar a los últimos, que son los aminoácidos básicos. Los aminoácidos básicos son aquellos que van a tener, bueno, en primer lugar, que son hidrofílicos y que te van a tener grupos amino en su cadena R. Y les dije en primer lugar que son hidrofílicos, porque por ejemplo aquí tenemos al triptófano que tiene un nitrógeno en uno de sus anillos y entonces podrían decir ¿por qué no está ahí? Pues porque es más importante el anillo aromático. Entonces aquí de forma general los aminoácidos básicos van a tener nitrógenos en su cadena lateral, en su cadena R, que serían grupos amino. O van a tener grupos amino. Y esto va a ayudar a que sean hidrofílicos. Fíjense en el caso de la histidina. En la histidina también podría hacerles un poco de ruido porque dicen, bueno, estoy viéndolo en un anillo, está el nitrógeno, entonces, ¿por qué sí va a ser hidrofílico? Pues vamos a tener dos nitrógenos, o sea, no solo vamos a tener uno. Solo tenemos un anillo pequeño, no tenemos dos como en los aromáticos, por ejemplo, que el otro anillo era el que le restaba la solubilidad en agua. Entonces aquí lo ayuda a ser soluble. En el caso de la lisina, si bien tenemos una cadena muy larga hidrocarbonada, en la parte de hasta arriba, si nosotros nos fijamos, tenemos un grupo amino ionizado. Cuando está como NH3, se dice que es un grupo amino ionizado, que es la misma forma que nosotros lo vemos en el grupo amino del carbono alfa. Eso lo ayuda a ser soluble. Y en el caso de la arginina, pues vamos a tener muchos nitrógenos ahí, que también nos está ayudando a que sea soluble el aminoácido. Todos tienen diferente solubilidad, sí, pero de que son solubles, son solubles. Ahora, la importancia de que sean solubles o no tiene que ver con las estructuras ya secundarias, terciarias e incluso las cuaternarias, si lo llegaran a tener, de las proteínas. No tanto como aminoácidos libres. Como aminoácidos libres tendrán funciones, sí, sí las van a tener, pero ahí no radica su importancia en cuanto a solubilidad. Radica ya siendo parte de una proteína. Maestra, dijo que el grupo NH3 era un grupo aminoácido. Un grupo amino ionizado. Gracias. Nada. Y dijo que la lisina tiene grupo amino ionizado, ¿qué? En el extremo de la cadena, que ayuda a que mejore la solubilidad. Gracias, Miss. De nada.
Permítanme un segundito, chicos. Voy a dejar de compartir porque ya no me deja cambiarlo y ahorita vuelvo a compartir. Gracias, Miss.
Ya, perdón, es que no quería reaccionar mi documento. Pero ya, creo que ya lo pude mover. Ahora, vamos a tener a los últimos, que también se clasifican de acuerdo a su cadena, que son los aminoácidos ácidos. Entonces, aquí, dentro de los que sí son ácidos, tenemos al ácido aspartico, ay, sí, ya pude pintar, y el ácido glutámico. Dentro de este grupo, ¿Cómo que se llaman? Bueno, ¿cómo se clasifican esos? aminoácidos ácidos, estos dos primeritos. Gracias. ¿Verdad? Y estos dos los ponen aquí porque pues, ya no tenían otra clasificación y estos son conocidos como amidas. Y estos son ácidos. Ahora, el hecho de que ellos sean los dos primeros aminoácidos ácidos, no quiere decir que así los vamos a encontrar nosotros dentro de una célula como ácidos, sino los vamos a encontrar como, como sales. Entonces, o los encontramos como aspartato o como glutamato. ¿Y qué característica tienen estos cuatro en común que son hidrofílicos? Y justo por esta región que tenemos acá, se los voy a poner como en otro colorcito porque esta parte es lo que le da la solubilidad en agua. Ahora, ¿por qué a la glutamina y a la asparagina no nos la metieron aquí con los básicos si ellos no son ácidos? Porque acá solamente nos están poniendo aquellos que tienen grupos amino. Y este grupo que ustedes ven, el carbono con doble enlace al oxígeno y un enlace al grupo amino, es un grupo amida. Ese es el grupo amida. Lo que encerré en verde es el grupo amida. Y algo importante aquí es que no me vayan a confundir al ácido glutámico con la glutamina, porque a veces piensan que es lo mismo. Y también a veces confunden al ácido aspartico con la asparagina, pensando que es lo mismo. No es lo mismo, son diferentes.
¿Ya le puedo cambiar? Entonces, ahora sí con eso, nosotros terminamos la lista de los 20 aminoácidos que se encuentran en las proteínas. Eso no quiere decir que en la naturaleza se encuentren únicamente 20. Hay muchísimos. Se han descrito más de 100 aminoácidos, pero pues los clasifican por la estructura que tienen, pero no forman parte de las proteínas como tal de los seres vivos. Van a tener los aminoácidos que no forman parte de las proteínas, ¿tienen funciones en la vida? Sí, sí la tienen, pero generalmente como unidades separadas, más no unidas ya o ya formando un enlace peptídico. Así es que aquí hacemos como un breve resumen de todo lo que fuimos platicando. Entonces, en azulito, a pesar de que la primera columna habla de aminoácidos hidrofílicos, si ustedes se fijan en esta tabla, que les sugiero la copien, no solo le tomen foto porque luego ya la pierden, tienen aquí a los hidrofílicos, hidrofóbicos, ácidos, básicos. En este de indispensable y no indispensable se maneja con otro nombre, porque si se le llega a hacer raro, al que es indispensable se le conoce como esencial. Pero como les mencionaba aquí, como para que les sea más rápido localizarlos, en azulito yo les puse los que son hidrofílicos. Pero justo por eso me gusta írselos poniendo por separado para que ustedes me vayan determinando si son o no son hidrofílicos. Porque cuando partimos de esta tabla, como que ya perdemos la visión de qué estamos hablando y ya no sabemos por qué son hidrofílicos y por qué no lo son. Pero entonces ustedes ya lo fueron viendo con sus estructuras. Ahora, dentro de los esenciales, que sería esta columna de aquí, tenemos 10 aminoácidos esenciales. Aquí puede variar un poco, dependiendo de la literatura que ustedes vean. ¿Por qué? Porque a veces la arginina y la histidina no la marcan como esencial, pero sí lo son en alguna etapa de nuestra vida. Entonces se dice que la histidina y la arginina son esenciales para lactantes. Entonces, cuando son bebitos, no pueden sintetizar esos dos aminoácidos. Ahora, la obtención o la síntesis de aminoácidos en nuestro cuerpo no siempre es como que a partir de una ruta específica para hacer alanina. No, muchas de las formas en las que nosotros tenemos los aminoácidos es por la modificación de alguna otra molécula. Incluso podemos modificar moléculas que no tienen nada que ver con aminoácidos o no tienen nada que ver con proteínas y vamos a obtener como tal un aminoácido. Entonces, por ejemplo, podemos obtener aminoácidos a partir del, déjenme acordar, final de la glucólisis, del piruvato. Entonces, a partir del piruvato, nosotros podemos obtenerlo. Y justo este primerito, la alanina, podemos obtenerla a partir de esta molécula. Y entonces el piruvato no tiene nada que ver con un aminoácido. El piruvato, pues sale después de la glucólisis, nosotros obtenemos una molécula de piruvato. Y de ahí puede haber ciertas modificaciones para esta molécula y obtenemos una alanina. Y entonces así con diferentes aminoácidos. E incluso vamos a tener aminoácidos esenciales que son esenciales para el humano. Entonces aquí se los voy a poner que son esenciales para el humano. ¿Por qué?
porque se llaman esenciales porque nosotros no podemos sintetizarlos. Ajá, de ninguna forma podemos sintetizarlos. Entonces, lo tenemos que obtener a fuerza a través de la dieta. Y a través de la dieta no me estoy refiriendo únicamente a plantas. Vamos a obtener algunos aminoácidos a partir de la leche. Ajá. Entonces, proteínas que generan las vacas, nosotros vamos a poder obtener de ahí esos aminoácidos que son esenciales. De ahí radica la importancia de tener una dieta muy variada. No estoy diciendo que solo coman carne de res. Estoy diciendo que tiene que ser muy variada por todos los aminoácidos que son esenciales. ¿Son fáciles de obtenerlos? Sí. Pero si tenemos una dieta muy restringida a un solo tipo de alimento, entonces es muy probable que no obtengamos los aminoácidos esenciales o no obtengamos la cantidad necesaria para un buen funcionamiento y la formación completita de nuestras proteínas. ¿Qué sucede si yo no tengo un aminoácido esencial? Hagan de cuenta que si estas son sus proteínas, vamos a ponerles una proteína de este tamaño. Y entonces su aminoácido 1 es este. Y por lo tanto, ¿cuántos puse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y su aminoácido a lo mejor 4, que sería este de aquí, es un esencial. Y ustedes no lo adquieren por la dieta. Entonces, esa proteína que les dibujé ahí, ustedes no la van a poder sintetizar por nada del mundo. O sea, la maquinaria que se utiliza para hacer proteínas, que lo vamos a platicar cuando veamos muy por encima la parte de traducción, vamos a darnos cuenta que es muy ordenada, es terriblemente ordenada. Entonces va leyendo los codones, que después ustedes sabrán qué son los codones, los va leyendo y va poniendo el aminoácido que codifica para ese codón. Cuando se encuentra con un aminoácido esencial, digamos que es la fenilalanina y ustedes no obtuvieron fenilalanina de nada de lo que ustedes consumen, entonces cuando llegue a ese aminoácido 4, se va a parar la síntesis de proteína. Va a esperar ahí unos segundos a ver si es por concentración, o sea que no tengan una alta concentración de fenilalanina y por eso está tardando en llegar, pero son segunditos, o sea, no los esperan toda la santa vida. Y entonces, si no llega, lo que hace es detener, vamos a hablarlo ahorita en palabras coloquiales, detiene la fabricación de esa proteína y entonces toda esta parte de aquí, acá, ya no va a existir. Pero todos los organismos son tan perfectos que este pedacito de proteína que hay aquí, que ahorita es un tripéptido, este pedacito chiquitito no lo deja ahí dentro de la célula a ver qué hace por la vida, sino que lo marca y lo destruye todo. Entonces, eso quiere decir que nuestro organismo no va a sintetizar proteínas que necesiten ese aminoácido esencial porque yo no lo estoy consumiendo. Y el que no sintetice una proteína es de gravedad, porque mis proteínas no son como nosotros, que solo tenemos un papel en la vida. En realidad las proteínas tienen muchos papeles y participan en muchas reacciones. O sea, a pesar de que ellas no lleguen a ser una enzima, puede que ellas lleguen a ser un transportador. Y si el transportador no existe, pues entonces muchas funciones no se van a llevar a cabo y la célula finalmente se va a morir. Entonces, el hecho de que falte una proteína, tal vez a nosotros no nos marque la muerte para el día de mañana, pero sí puede que tengamos algún tipo de enfermedad porque no estemos sintetizando alguna proteína. Pero si ya es muy grave, si nuestra dieta se basa en comer únicamente garbanzos, pues evidentemente sí en algún momento moriremos porque muchas de nuestras proteínas no se estarán sintetizando, posiblemente, ¿no? O sea, puse un ejemplo al azar. Pero esa es la importancia. Por lo tanto, el decir que es un aminoácido esencial se basa en el ser humano. No se basa en la vaca, ni en la rata, ni en la planta, ni en la cucaracha. Se basa en el ser humano.
Para que eso lo tengan bien clarito. Y entonces yo les puse ahí en un circulito tanto a la arginina como a la histidina. Estos dos aminoácidos son esenciales, pero a edades tempranas, porque pues fisiológicamente no se han activado todas las rutas y se necesita en grandes concentraciones para poder formar muchas proteínas que estarán formando los bebés a cierta edad. Ya cuando son más grandes, esas proteínas ya están bien formadas, ya no se necesita en grandes concentraciones y obviamente nuestra dieta comienza a ser mucho más variada y como les dije, no es que nosotros sinteticemos aminoácidos de cero, o sea, no es de que diga el cuerpo, pues ahora siéntate y junta oxígenos, carbonos, hidrógenos y formate un aminoácido, no, agarra una molécula que tengamos y la modifica. Y entonces ya más adelante nosotros podemos modificarla sin problema y en una edad adulta la asparagina y la histidina ya no es esencial, pero lo vamos a marcar siempre de ahí porque pues para los lactantes sí que lo es. ¿Tienen alguna duda? ¿Los aminoácidos esenciales se basan en dónde? Los aminoácidos esenciales se obtienen de la dieta. No, mis todo bien, gracias. Ok, si tienen que copiar algo, copíenlo, chicos. ¿Ya terminaron de copiar, muchachos? Ok, chicos, hasta esa parte es lo que vamos a ver de aminoácidos. La siguiente clase les voy a poner una actividad de los aminoácidos que van a tener que hacer a mano y en equipo, porque me parece que están juntos. Si no estuvieran juntos, pues cada quien hace su parte y la sube. Entonces, les voy a pedir que para la siguiente clase tengan a la mano colores y hojas. No importa si son hojas de reciclaje, pero que de un lado sí estén blanquitas y del otro lado no importa que estén escritas y todo. De esas hojas pueden utilizar.
porque me van a hacer una infografía, pero a mano. La actividad se las cambié para el jueves, porque como es la última clase al menos de bioquímica antes de sus vacaciones, son capaces de ponerme menos atención de lo que a veces ponen. Entonces, por eso la dejé para ese día, porque la tendría que haber metido aquí a la mitad de lo que yo estaba explicando aminoácidos. Pero la vamos a hacer el siguiente jueves. Entonces, para que lo lleven, no me vayan a salir con que es que no trajimos colores y pues nadie lo va a hacer, porque lo tienen que hacer. Ya se los avisé por eso con tiempo. Y entonces, a partir de aquí ya vamos a comenzar a platicar sobre proteínas. La siguiente semana ya vamos a ver lo maravilloso que son las proteínas, las miles de millones de funciones que pueden tener las proteínas, pero vamos a empezar ahorita a ver cómo se van a ir formando. Ahorita tal vez en la formación como que quedan un poco a la deriva porque quiero ver primero traducción y con traducción les va a quedar muy muy claro cómo se hace una proteína. Y en este caso las proteínas resulta ser un poco más complejo porque ellas no se van a sintetizar con una enzima normal. Entonces, si ustedes se acuerdan, los lípidos y los carbohidratos se sintetizan con enzimas. Nosotros podemos irlos armando mediante enzimas. Porque pues dijimos que en términos bioquímicos todo se hace con enzimas. No es que vayamos a modificar el pH, no, vayamos a hacer hidrólisis ácidas o alcalinas dentro de una célula. Lo mismo sucederá con las proteínas, pero aquí en realidad vamos a trabajar con algo que se llaman ribosimas. Ahorita no necesito que anoten la palabra ribosima ni que entiendan que es una ribosima. Lo vamos a ver cuando veamos traducción. Lo que ahorita sí es importante que ustedes sepan es que justo como todas las macromoléculas se van a ir formando por condensación. Entonces, cuando dos aminoácidos se condensen, se va a dar la formación de un péptido. Cuando ustedes tienen unidos dos aminoácidos, aunque solo sean dos aminoácidos, ya estamos teniendo un péptido. Y entonces, esta condensación va a generar un enlace covalente. Entonces, un aminoácido con otro aminoácido se une covalentemente. ¿Cómo se va a dar esta unión? La unión se va a dar por parte del grupo carboxilo de un aminoácido que va a atacar el grupo amino del otro aminoácido. Entonces va a reaccionar un grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido. Aquí está el grupo amino. Pero aquí el punto es que el grupo carboxilo y el grupo amino que están participando tienen que ser los alfa.
a fuerza tienen que ser los alfa, porque ustedes ya se dieron cuenta con todas las diapositivas que yo les mostré que en su estructura los aminoácidos pueden tener grupos aminos en la cadena R. O pueden tener un grupo carboxilo como el ácido glutámico o el ácido aspartico en su cadena R. Ese grupo carboxilo no reacciona para formar un enlace peptídico. Y en los grupos amino de la cadena R tampoco van a reaccionar o van a participar en la formación del enlace peptídico. Entonces, en el punto 2, ahorita los dejo copiar, dice lo que estoy ahorita explicando. Pero si lo quieren poner en otras palabras, el enlace peptídico, déjenme ver si no lo puse acá. No. El enlace peptídico, más bien es el enlace peptídico participa el grupo carboxilo alfa de un aminoácido y el amino alfa de otro aminoácido. Es lo mismo que dice el segundo punto. Esto lo debemos de tener bien claro, porque a veces pensamos que aquellos aminoácidos que tienen grupos amino en su cadena R o grupos carboxilo en su cadena R pueden formar más enlaces peptídicos de lo que pudieran hacerlo los otros aminoácidos. Y no es así. Únicamente participan el grupo carboxilo alfa y el grupo amino alfa. Durante esta reacción, que ya sabemos nosotros que se llama condensación, se da la liberación de agua. Eso también ya lo sabíamos. Y entonces, a la unión de dos aminoácidos, por medio de este enlace covalente, se le va a llamar el enlace peptídico. Entonces, el enlace que hay entre un aminoácido y otro, sí, ya sabemos que es de tipo covalente, pero el nombre es enlace peptídico. Y esa parte de abajo que dice que el enlace peptídico es rígido y plano, se los voy a explicar en la siguiente clase. Pero pues de una vez cópienlo. Va a quedar hasta el final y va a ser con lo que voy a partir en la explicación. Entonces, si necesitan copiar algo, háganlo. ¿Tienen alguna duda, muchachos? ¿Qué fue lo que les pedí que llevaran la próxima clase? O que tengan en casa. Hojas de colores. No, hojas de colores, no. Hojas y colores. ¿Ok? ¿Hojas de colores o No, hojas y colores? Hojas y aparte colores. Ah, ok. ¿Ok? Entonces, así estén en casa, todos separados, pueden hacer la actividad porque vamos a trabajar como les encanta trabajar a ustedes, se van a repartir las cosas. Pero todos van a tener que ver la actividad completita para que puedan entender. Así es que como lo van a hacer en equipo, ya desde hoy deciden si lo van a hacer con su equipo de laboratorio o si no. Si no lo van a hacer con su equipo de laboratorio, ya de una vez se ponen de acuerdo, hacen los equipos y me suben la listita de los equipos. Si va a ser igual que en el laboratorio, pues sin problema. Y entonces ya vayan ahí especificando quiénes van a ser los que van a dibujar, porque pues tendrán ahí algún dibujante o quiénes son los que hacen letra bonita y cosas así, para que les quede bonita su actividad. Y eso sería todo, muchachos. Nos vemos el jueves. El jueves van a tener actividad. No va a ser tan cansada la clase porque le voy a dar bastante tiempo. Le voy a dar 40 minutos. Y nada más. Cuídense mucho. Nos vemos el jueves.
Gracias, Miss. Gracias, Miss. De nada, chicos, que estén bien. Gracias, Miss. Chao.